Hoy nos acompaña el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, que además cuenta con una amplia gama de estudios en medicina complementaria, con quien exploraremos una creencia que muchas veces nos lleva a ignorar señales importantes de nuestra salud. Las enfermedades autoinmunes son raras y no me afectarán. Este episodio busca desmitificar esta percepción, promoviendo una mirada más consciente y empoderadora sobre el cuidado preventivo y el manejo de estas condiciones. Empezamos. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Tribu y comunidad amada, gracias por estar nuevamente en otro episodio con nosotros y compartir este espacio donde seguimos aprendiendo. Hoy queremos cuestionar, ¿has oído tú la palabra enfermedades autoinmunes? ¿Qué es? ¿Qué significan? ¿Con qué facilidad contrae uno o no esas enfermedades? ¿Cuál es su origen? ¿De qué se trata? ¿Cómo se forman? ¿Tipos de tratamiento? En fin, todo lo que tiene que ver y desmitificar que porque es autoinmune a ti no te va a dar. Tú te cuidas en salud, en ejercicio, en sueño, en hidratación, en todo, y a ti eso no te va a dar. ¿Te irá a dar o no? No lo sé. Pero sí está el experto aquí para aclararnos qué son, cuál es su origen, su tratamiento y las complicaciones que pueden tener las enfermedades autoinmunes ignoradas o no tratadas a tiempo. Está con nosotros el doctor Haroldo Cabrera Mancio y si estás listo para aprender, nosotros también. Así que Haroldo, qué alegre que estés ahora en Cuestionando Creencias. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Te acompaño nuevamente en esta nueva etapa de tus programas y me da mucho gusto. Sí, qué rico. Mira, porque tanto que hemos oído a lo mejor la frasecita, ¿verdad? Compuesta de dos palabras, enfermedades autoinmunes. Dinos, ¿qué son? Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el sistema inmunológico. Ok, ¿qué es? Es el sistema de la defensa y se caracteriza por reconocer todos aquellos agentes externos que nos invaden. Y su función es discriminar entre lo que es propio y entre lo que no es. Solo pueden ser externos, agentes externos, no pueden ser generados por uno mismo, Haroldo. Bueno, básicamente sí, hablando de medicina convencional, pero también he escuchado de un sistema inmune conductual. ¿Qué es eso? Todas las creencias, todo lo que es bueno para mi estabilidad mental, para mi parte emocional. Entonces todo lo que no me ayuda podría ser algo que ataca mi inmunidad conductual. Que lo estoy generando yo desde el no saberme guiar. Pero en medicina convencional, que es lo que yo represento, pues básicamente es agentes químicos, agentes microbianos, bacterias, virus, hongos, que ingresan al sistema, al cuerpo. Uh-huh. Y el sistema inmune es como la policía, anda patrullando todo el sistema a través de la circulación, a través de la piel. Entonces reconoce inmediatamente cuando algo no le pertenece y ataca, nos defiende, montando un proceso principalmente de inflamación. Ahora, autoinmune quiere decir que nosotros nos autoagredimos, porque el sistema inmune pierde esa capacidad de discriminar lo que es de él y lo que no es. Y cuando eso ocurre, empieza a sobreactuar. ¿Es lo que sucede con las células cancerígenas, Haroldo? Sí, exactamente. Entonces tenemos dos tipos de problemas del sistema inmune. Uno son las enfermedades llamadas autoinmunes y la otra es el cáncer, en donde también las células inmunitarias pierden esa capacidad de identificar lo que es propio y sobreactúan. Y entonces van a causar un proceso celular en donde va a haber un sobrecrecimiento exagerado en los tejidos, que es lo que se llama cáncer. Y eso se va a perpetuar y ya no va a haber una manera de limitarlo como generalmente ocurre. Porque el sistema inmune está diseñado a lo largo de los años de evolución
para defendernos, principalmente cuando es una agresión puntual. En el pasado, los hombres de las cavernas se enfrentaban a desafíos puntuales. Por ejemplo, un león que me iba a perseguir, alguna hambruna, algún enfriamiento por tormentas. Entonces, ese tipo de eventos que exigían que su sistema inmune actuara inmediatamente para defender el cuerpo. Pero cuando ese estrés pasaba, porque no iba a estar yo siendo perseguido por el león eternamente, cuando el león desaparecía, ya sea que yo decidiera huir o lo enfrentaba y lo mataba, el sistema inmune volvía otra vez a su normalidad y la vida continuaba. Pero conforme la evolución fue sucediéndose y conforme la humanidad también fue incorporando nuevos elementos en su vida diaria, como la economía, como la industria, como la agricultura, las redes humanas también fueron volviéndose más complejas. Y entonces ya no teníamos desafíos puntuales como un león que me va a perseguir, sino teníamos problemas con mi jefe, o problemas en mi casa, o problemas con el tráfico. Pero entonces ya no es un estrés agudo, sino es un estrés crónico. Y el cuerpo no se diseñó para un estrés crónico. No ha dado tiempo la evolución para que tengamos la capacidad de enfrentarnos constante y permanentemente a un estrés. Y es cuando el sistema no se limita a sí mismo, sino que continúa atacando y sobreactúa. Y se produce una gran inflamación, que es la que finalmente nos va a producir esas enfermedades autoinmunes. Es una inflamación brutal, crónica, que no se autolimita. Me haces pensar, desde el estrés que haces énfasis, si son ahora comunes, pero antes, en el pasado, hace 1 siglo, 2 siglos, ¿serían raras las enfermedades autoinmunes o han existido siempre con la misma fuerza? No, es por lo mismo que estoy explicando. El estrés. Sí, antes teníamos una vida más sana, había chance para caminar, para descansar, para protegerse. Ir a comer a tu casa. Para convivir, sí. Pero todo eso fue cambiando conforme el tiempo iba evolucionando, no necesariamente para bien. Y es cuando entonces nos enfrentamos a esos desafíos, pero ya todo el día, constante y permanente. Entonces estás tú en una respuesta ante el estrés crónica. Claro. Eso se llama distrés. Claro. Y eso produce un montón de disfunciones a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y esa inflamación exagerada que no tiene límite es la que produce el daño, el autodaño. Y es cuando sobreviven ese tipo de enfermedades. ¿Cómo reaccionan los pacientes en clínica cuando el diagnóstico es, a ver, y le explico así, usted tiene tal cosa, ¿qué es eso, doctor? Una enfermedad autoinmune. ¿Cómo reaccionan? Mira, el problema es que esas enfermedades, por lo general, voy a hacer entre comillas, ¿sí? Este gesto, no son curables, sino que son enfermedades incurables. ¿Cuáles? Todas las enfermedades autoinmunes. Dime unos nombres. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, esclerosis múltiple, colitis ulcerosa. Todas son enfermedades autoinmunes. Y hoy por hoy la medicina convencional se limita únicamente a tratar los síntomas. ¿Qué es lo que hace? Recetar antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no, o quimioterapéuticos incluso, para bloquear la respuesta inflamatoria del sistema inmune y que la persona se controle. Okay. Se controle, no se cure. Sí, pero no ofrece una curación. Okay. Lo que hay son remisiones, eso vamos a hablar. Sí, porque te quería cuestionar en cuanto a eso. Acá conmigo se ha tenido la oportunidad de entrevistar a Alan Benchuam, un fotógrafo famoso en Guatemala, y a Wendy de Zavala, que es una del staff de acá con nosotros ahora en Cuestionando Creencias. Ambos diagnosticados con esto. Wendy, una vez, padecimiento de cierta cantidad de tiempo, recuperada. Está bien. Alan, 2 veces, con recuperación entre cada una de ellas, que actualmente está bien. O sea, no tiene nada. Sí. Problema, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí sí cuestiono yo la ciencia. ¿Qué pasa si no se curan? ¿Qué pasa? Remisión, entonces, milagros. ¿Qué pasa, Haroldo? Que yo vivo, hace un muy buen tiempo desde el punto de vista integrativo. Ajá. Pero también pertenezco al mundo ortodoxo, la medicina convencional. Entonces, ahorita hablé, por eso utilicé este gesto, de medicina convencional. Entonces, los especialistas, que por lo general son reumatólogos,
los que vivan mucho las enfermedades autoinmunes, ellos no ofrecen curar. Te condenan como ellos paciente. te dicen, mire, no usted va a vivir con esta enfermedad, va a tener que tomar sus medicamentos todo el tiempo y lo que podemos aspirar es a una remisión. O sea, sus síntomas van a estar aliviados, pero yo le voy a estar dando medicamento para que los síntomas no regresen. Pero eso es en general lo que se te ofrece. ¿Esa gente tiene que tomar siempre medicamento? Casi siempre, casi siempre. Es muy rara la persona que tiene una remisión total y que permanece sin síntomas un buen tiempo. Pero siempre está el fantasma de que va a regresar la enfermedad. Es que yo sí soy súper preguntona, curiosa y rebelde. El cáncer, la remisión, porque la medicina convencional no le quiere decir milagro, no le quiere decir prefieren decirle un mal diagnóstico o remisión. Así es. Pero hay gente. Ay. Cada vez conocemos más gente que... Yo conozco. Y van a sus chequeos 1, 2, 3, 5 años, dados de alta y no vuelven a padecer. Lo que pasa es que recuérdate que en medicina convencional, que yo ya no estoy en ese mundo, que soy integrativo, hablan mucho de los estudios. Y tienen series de pacientes de 5 años y te hablan de que tenés una remisión cuando tenés más de 5 años sin enfermedad. Pero siempre tienen estudios a largo plazo en donde ellos han visto que hay gente que tiene recidivas o que volvió la enfermedad o que ahora el tumor está en otro lado, pero siempre está con el temor de que la enfermedad puede volver. Ha de ser interesante estudiar esos casos porque será ver esos casos que remitieron no es, sí remitir, ¿verdad? Sí, es, ¿trabajaron su parte emocional? Correcto. Ahí donde el enfoque integrativo, donde tenemos que ver aspectos emocionales, aspectos nutricionales, aspectos conductuales, cambio. Si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, pues lógicamente va a volver. Pero si hacemos cambios profundos, radicales, y entramos en otra forma de pensar, yo sí creo que puede haber una curación. ¿Qué pasa? ¿Las enfermedades autoinmunes son hereditarias? Sí, es otro aspecto. También. Hay mucho de la genética, mucho, incluso está estudiado. Hay un antígeno que se llama HLA, que está presente en muchas enfermedades, en artritis, por ejemplo, el HLA23, que se determina genéticamente y te dicen que usted tiene este gen y usted tiene la posibilidad de desarrollar artritis reumatoidea, que su abuelo, su mamá era artrítico. Pero ahí es donde entra el tipo de actitud que tú vas a tener frente a ese diagnóstico, si lo vas a tomar como un... sentencia. O como una posibilidad que puede o no que se lleve a cabo, ¿verdad? Porque esa es la epigenética, que va sobre la genética y son todas aquellas actitudes nutricionales, conductuales, si hago ejercicio, si no lo hago, si estoy sometido a un estrés crónico o sé manejar el estrés porque distribuyo mi tiempo. Todo eso que hace de que se vaya a manifestar o no la enfermedad genética. Entonces yo hablo mucho de la epigenética. Entonces no necesariamente vas a desarrollarlo, pero la mayoría de investigadores hablan mucho de la parte genética. También se habla de la parte nutricional. Hoy día la dieta ha cambiado sustancialmente. Estamos expuestos a tóxicos. Entonces hay una autointoxicación también. Hay mucho estreñimiento. Por lo mismo, las toxinas que debían ser evacuadas diariamente se están una y otra vez reciclando en nuestro cuerpo y produciendo también sobrecargas. Hay mucho estrés. Vivimos en un estrés crónico, en un estrés permanente. Nos metemos al carro a una distancia corta y nos hacemos 1 hora, cuando a pie tal vez son 10 minutos. Todo eso también afecta. La sobrecarga de estudios, tanto en el nivel escolar como a nivel universitario. Los niños, los muchachos ya no duermen, pasan desvelados, estudiando un montón de cosas que saber si les van a servir en la práctica, pero está en el pensum y hay que cumplirlo. Todo eso afecta también y por lo tanto no tienen tiempo para una dieta sana. Los excesos del azúcar, la fructosa metido en todo, el alcohol, el tabaco. El tabaco, todo eso también. Entonces hay tóxicos. ¿Cuál suele ser la reacción en alguien, Haroldo, ante un diagnóstico, entendiendo y teniendo claro que desde la medicina ortodoxa la enfermedad autoinmune no se cura? ¿Cómo reacciona la gente? Depende. Tranquila, muy estresada. Hay personas que van conmigo por primera vez, que yo les doy el diagnóstico y tienen cara de aflicción y de temor porque saben que es una enfermedad. Saben, vuelvo a hacer ese gesto, que la gente dice, que los médicos convencionales dicen, que la medicina dice que no se cura. Entonces tienen miedo, mucho temor y inseguridad, duda de que el tratamiento vaya a funcionar.
Pero yo les digo, eso es lo que se dice en términos generales. Pero vamos a trabajar con una medicina integrativa que incluye cambios nutricionales, emocionales, conductuales, de ejercicio. Medicina que no necesariamente es medicina química, porque la medicina integrativa utiliza la combinación de las dos medicinas. No es una medicina alternativa. Se utiliza los mejores recursos de la medicina convencional. Yo mantengo un diálogo con los médicos ortodoxos que van con ellos. Siga con su reumatólogo. Y yo lo que voy a hacer es darle tratamientos que van a disminuir la necesidad de ese tipo de medicamentos supresivos para que su mismo cuerpo se vaya autorregulando y en un momento dado deje estos medicamentos y entre en un proceso de curación. Por ejemplo, recientemente, no sé si yo te conté, estudié un diplomado en oncología integrativa. Supe. Muy bonito, con sede en Colombia, con oncólogos y gente que practica medicina integrativa. Entonces recibimos un abanico de técnicas combinadas, en donde se demostró que cuando uno trabaja con los dos mundos, tiene los mejores resultados. Estudié sobre antroposofía, imagínate, un oncólogo que habla de antroposofía. Entonces hicimos 6 meses del diplomado en línea y fuimos recién a Bogotá a recibir nuestro diploma en la universidad. Entonces tenemos una capacidad, por lo que estudiamos, de poder dialogar con los oncólogos. Sabemos qué es lo que utilizan, cuándo, cómo, por qué. Pero también les podemos decir, miren, eso lo podemos combinar con meditación, lo podemos combinar con cambio nutricional, con la dieta cetogénica, con la dieta baja en carbohidratos y también con meditación y con homeopatía y con muérdago, por ejemplo. Claro, entonces, combinando florales, todo y con ozono. Entonces, combinando todo, muchas cosas. Tenemos más posibilidades de que el paciente reaccione positivamente. ¿Hay algunas señales o síntomas a los que uno debe de estar pendiente, ante todo si es súper genética la cosa, Haroldo, que no hay que ignorar y hay que atenderse médicamente? Por supuesto. Recordemos que el cuerpo funciona de tal manera que da señales de alarma, como tú bien dices. Lo que pasa es de que en la sociedad moderna estamos mal acostumbrados a callar esas alarmas. Por ejemplo, hay una casa como esta, tu casa tan linda, que tiene alarma. Entonces salen ustedes de viaje y la casa se queda protegida por la alarma. Y si alguien violenta una puerta, pues se abre y hay una reacción a la alarma. Pero si hay, que no eres tú, hay otro personaje que tiene su casa igual, con alarma, pero empieza a fallar un sensor. Y entonces el viento mueve un poquito la puerta y se despegan los sensores y se activa la alarma. Y llegan los de las alarmas a revisar, no hay nada, es el sensor. Pero pasa varias veces. Llega un momento en que la persona ya no le hace caso a la alarma. Ya no hace caso, se la calla o la apaga o desactiva el sector que está sonando. Y llega un día en que de verdad entran los ladrones y se acabó todo. Pues igual pasa porque la gente tiende a no escuchar a su cuerpo. Tú te recordás, ya que somos contemporáneas, de una serie de historias que salían, creo que en el Reader Digest, que se llamaba Soy el estómago de Juan. Me encantaba. Entonces ahí aprendía mucho de esas cosas cuando el cuerpo te habla, porque Juan era el estómago que le hablaba y hablaba de los síntomas. Pues igual nosotros recibimos señales, dolores de cabeza, cansancio extremo, una fatiga extrema que no es solo física, que también es emocional, que también es mental, escalofríos, calambres, febrículas. Un día estoy con fiebre, otro día ya no, intolerancias casi a todo. No tengo tolerancia a los cítricos, no tengo tolerancia mucho menos a las harinas, al trigo, que es otro tema importante. Y todo eso te lo está diciendo el cuerpo. Dolores, de repente me duelen las articulaciones de la mano, de repente me duelen las rodillas, pero lo que hago es acallar la alarma. ¿Y cómo? Tomando aspirina, tomando el Alka-Seltzer, tomando antis, medicamentos antipiréticos, analgésicos, todo lo que bloquea el síntoma. Lo que quita las agruras, lo quita y de todo esa eso. forma lo que estamos haciendo es evitando un tratamiento precoz, que muchas veces es mucho más efectivo que cuando la enfermedad ya está más avanzada. ¿Las enfermedades autoinmunes son aceleradas en su avance, Haroldo, o no tiene nada que ver eso? O sea, ¿Cómo en su avance? O sea, es que no sé si la actitud cuánto apoye en que se te acelere o que se te vaya bien lento. Mucho. Recordemos, dentro del punto de vista ortodoxo, porque eso lo quiero explicar yo mucho, porque la medicina convencional lo contempla,
El problema es que los colegas no lo leen y no lo No se practican. actualizan. No lo practican y no lo enseñan a sus pacientes, sino que persisten con las mismas conductas de hace 50 años, de bueno, yo soy el médico aquí, yo soy el que sabe, usted no sabe nada, usted va a tomar esta medicina aquí, y si no se le va a tomar, usted se va a empeorar y va a parar en silla de ruedas, ese tipo de médicos que se llaman médicos nocebo. En lugar de placebo. Eso hablamos Sí, alguna vez. claro. Que médico placebo es, usted no se preocupe, no tenga pena, yo voy a estar aquí con usted. Claro, que te acompañe. Esta medicina le va a caer muy bien porque hemos visto varios casos y eso ayuda. Claro, alimenta tu confianza. Pero el otro médico con ese tipo de signos lo que hace es bajar el sistema inmune y provocar que el paciente acelere su enfermedad y empeore muchas veces. Claro. Eso está muy claro. Entonces, en medicina convencional existe lo que se llama la neuroinmunoendocrinología, Me encanta. ¿verdad? Que es la ciencia que estudia la conexión entre el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmune y la psique, la parte mental. Todo eso está muy bien estudiado y hace ratos, hace décadas. Hay publicaciones excelentes. Por ejemplo, pacientes con SIDA que empeoran su recuento de leucocitos CD4, que son los leucocitos que bajan en los pacientes con SIDA o AIDS, que empeoran con sentimientos de vergüenza, por ejemplo, que son homosexuales y que la gente de la sociedad ahora ya no tanto, pero que no los acepta, que sus padres no los aceptan, tienen mucha vergüenza y por eso disminuyen su recuento de células CD4. Está estudiado y publicado. O sea, cómo la parte psíquica afecta a tu sistema inmunológico. Lo debilita. También. O lo fortalece. Y lo hemos visto en la clínica. Lo que pasa es, como te digo, que la gente no lo estudia, no lo reconoce. Ahora ya no tanto, pero sí, las enfermedades se llaman psicosomáticas. También, porque hay una parte psíquica y una parte física. Un accidente, por ejemplo, va a afectar tu parte psíquica, indudablemente, que te va a dar miedo. El dolor también afecta a tu parte psíquica. Entonces sería somatopsíquica. Y psicosomática cuando tienes un conflicto en casa, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, y que eso va a determinar cambios a nivel físico. Okay. Porque eso es como lo que veníamos hablando del estrés. Yo siempre le digo a las personas, el estrés tiene nombre y apellido, no es el estrés. Está con relación a una actividad o a una persona. Mucha gente dice el estrés como que fuera el canasto del sarso, donde todo cabe ahí, es el estrés. Pero no lo identifican, no lo afrontan, no lo procesan, no lo elaboran. Y es bien importante ponerle nombre y apellido. ¿Cuál es su estrés? ¿Qué es lo que le está pasando? Darle tiempo a la persona que se exprese y que te diga. Y casi siempre uno descubre cuál es el problema. Casi siempre. Claro, ahí va metido en la historia. Claro. Entonces, una persona que tiene en mi campo, ginecología, flujo vaginal, y yo nunca le pregunto nada, sino me limito a recetarle cremas y óvulos, pues nunca se cura. Pero cuando platico con la persona y me habla, pues claro, de malos hábitos nutricionales, pero también me habla de una mala relación con su pareja donde tiene 2 años de no tener relaciones. Imagínate. Y que lo va aceptando como algo normal, vuelve a hacer el gesto. Y no lo es. Y no lo afronta, no lo platica. Pero cuando lo abordamos, cuando damos la oportunidad de trabajarlo y cuando le doy opciones, como en la clínica estamos integrativos, tenemos opciones para trabajar esa parte, me apoyo con todo eso. Además de lo que yo sé, pues tenemos más posibilidades de que ese problema se corrija. ¿Son fáciles de diagnosticar o son difíciles las enfermedades autoinmunes? Lo mencioné hace un rato, cuando las personas van tarde, muy tarde, cuando están acostumbradas a tomar antis solo para callar los síntomas, a veces son cuadros bizarros, es la palabra, o sea, difíciles de trabajar, de descubrir porque están mezclados. Entonces sí, a veces es complicado y a veces el médico que aborda al paciente es un médico general, casi siempre, que no se toma el tiempo para estudiar al paciente, para hacerle los exámenes que tiene que hacer, el diagnóstico que tiene que hacer y se limita a recetar. Entonces cae en lo mismo del paciente y solo está trabajando para el dolor, para la inflamación, porque por lo general recetan esteroides. Casi siempre, esteroides, antiinflamatorios, y no hacen el diagnóstico. Entonces pasa el tiempo y la enfermedad empieza a progresar, hasta que hay un daño estructural. Hablando, por ejemplo, de la artritis reumatoidea. Es una enfermedad en la cual el sistema inmune crea autoanticuerpos
Los anticuerpos son los que se enfrentan a los agentes externos. Pero Tus soldados, ¿no? autoanticuerpos es que yo mismo los produje. Entonces genera autoanticuerpos contra las serosas, o sea, la capa que recubre las articulaciones. Entonces el cuerpo empieza a atacar la cobertura de la articulación y se empieza a inflamar. Y eso produce edema, hinchazón y dolor. Y cada vez más. Y empieza a atacar una articulación y después varias articulaciones y después virtualmente todo el sistema. Pero como está tomando neurotropas, se está tomando antiinflamatorios, se está tomando esteroides, incluso que lo venden sin receta, el paciente va avanzando en la enfermedad hasta que empieza a notar que tiene deformidad en la articulación y que tiene limitaciones al movimiento. Recientemente vi un paciente que trabaja en un Uber. Él es un taxista de Uber, de no muchos recursos, por supuesto, pero que entró hace unos meses cojeando, con mucho dolor y nunca lo habían diagnosticado y lo que tenía era artritis reumatoidea, con deformidad en las manos, en las cosas, o sea, le costaba hasta sentarse y pararse y trabaja manejando. Le hicimos el diagnóstico de artritis reumatoidea. Por supuesto que hubo que trabajar al principio con medicamentos convencionales para desinflamar. Pero como yo tenía el conocimiento de la oncología integrativa, de las bondades del elixir que se llama el muérdago, y que hay uno en particular que es el A. ¿Le ayudó a él? A la que es a base de abeto. Mira. Entonces existe lo que se llama las indicaciones aprobadas y las aplicaciones o indicaciones off-label. O sea que son indicaciones que no están aprobadas. Entonces dentro de esas indicaciones están las enfermedades autoinmunes. Les tuve la oportunidad de hablar mucho con uno de mis profesores, el doctor Botero, y él tiene muchos protocolos para trabajar todas esas enfermedades. Y por supuesto que me dio la de artritis reumatoidea. Empezamos a trabajar con él con cambios nutricionales. Le quité todas las harinas, lo metimos en una dieta de ayuno intermitente, en tomar bastante agua. Empezamos a hacer cambios también a nivel psíquico. Había mucho tema de desvalorización. Eso te iba a decir. A trabajar en el área igual que los de huesos, psicología todo eso, con ¿verdad? flores de Bach, a combinar. Desvalorización. Y 3 meses después, él está mucho mejor. Claro, cuando vino conmigo ya había daño estructural. Entonces hay ciertos movimientos que no podía hacer y que ahora sí los hace, no completos. Este movimiento de cierre, por ejemplo, no puede hacer así. Pero antes no hacía ni esto y ahora hace esto. Poco a poco. Sí, y algo espectacular, que todos los parámetros de la artritis están negativos. Podemos hablar de una remisión y si sigue haciendo y trabajando el proceso puede haber una curación. Lo psicológico y lo nutricional y todo. Entonces cuando físico. trabajamos desde el punto de vista integrativo, tenemos mucho más posibilidades de curar, que es lo que uno siempre pretende. Yo mencioné muchas veces acá contigo algo que me dijo un profesor, que ya no está, que me dijo, mire, lo primero que el médico tiene que procurar es curar a su paciente. Para eso estudiamos, para curar. Pero si no puede curar, tiene que aliviar a su paciente. Y si no puede aliviar, tiene que acompañar. Sí. O sea, el proceso de la salud puede ser que termine en la muerte, pero para todo eso el médico tiene que estar a la par, de la mano, ¿verdad? Con su paciente. Claro. Entonces me he enfrentado muchas veces a situaciones que yo no puedo curar. Entonces voy a aliviar o acompañar, pero en el caso de este paciente yo te puedo decir que con los nuevos recursos que estamos manejando sí podemos hablar de una curación, no solo de una remisión. Okay. Ya cuando se hacen todos los cambios vemos unos resultados impactantes. ¿Cómo podemos entonces, Haroldo, si la clave está en tener un sistema inmunológico fuerte? ¿Cómo podemos de manera preventiva tener cuidados, si pudieras hacer énfasis en una o varias cosas, para aumentar ese sistema inmunológico, fortalecerlo? Bueno, en primer lugar, vamos a recaer a lo mismo que dijimos al principio. ¿La comida será? No, número 1 es el estrés crónico. Estamos diseñados, dije yo, para un estrés agudo, para afrontar un desafío puntual y resolverlo. Pero no estamos diseñados para estar constante y permanente en una situación que está provocando estrés. Entonces, cuando identificamos una situación que produce estrés crónico, tenemos que manejarlo, tenemos que resolverlo, ya sea con un terapeuta, con un psicólogo, o un especialista que nos ayude a trabajar con sus recursos
los que sean, constelaciones, terapia floral, incluso un psicólogo conductista, lo que sea. Claro, eso es número 1. Y número 2, tener el valor de hacer cambios. Voy a hacer ejercicio, voy a cambiar los horarios, voy a aprender a delegar. No lo voy a hacer todo yo, sino que voy a delegar, voy a enseñar bien a mis subalternos. Y de esa manera me voy a dedicar tiempo a mí. ¿Para qué? Para que mi sistema inmune pare de estar en alerta y tenga sus momentos de reposo como debe ser. Pues voy a tener un estrés más manejable. Eso es lo número 1. Número 2, tú ya lo dijiste, la alimentación. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a comer todos los días harinas, que eso es clave. Vamos a eliminar el gluten totalmente de mi alimentación. Si ya tengo síntomas, si ya tengo una enfermedad autoinmune, si ya tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, un estreñimiento crónico, que me mantengo con gases, que me mantengo con dolor abdominal, incluso dolor de espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? A suspender el gluten. Eso es clave. ¿Es mejor suspender antes el gluten que el azúcar o de la manita? Van de la mano. Ok. Los alimentos que debe suspender inmediatamente son 3. Gluten. El gluten, Azúcar. los lácteos y el azúcar. Ahora, cuando ya hay estamos hablando de prevención. Cuando uno quiere mejorar en salud, cuando uno se está bastante bien, pero tiene algunos síntomas. Entonces, limitas esos 3, incluís un poco de ejercicio, unas 3 veces por semana, 20 minutos. También sanidad mental, ir resolviendo los pendientes, trabajando todo eso con los terapeutas. Y con eso mejoramos mucho el sistema inmune. Por supuesto, hay medicamentos de la fitoterapia, el propóleo, la equinacia, la homeopatía combinada. ¿Preventivo también? También tenemos medicamentos de la fitoterapia muy bonitos que se toman en estas épocas de frío, que el frío también puede ser un factor que disminuye el sistema inmune, que también se pueden tomar. La gente me los pide, mire qué puedo tomar, o que voy a ir de viaje a un lugar donde hay mucho frío, eso es mi fiel amigo. y uno toma sus medicamentos. También hay. Son medicamentos de la fitoterapia por lo general o de la homeopatía combinada. Todo eso va a ayudar. Ahora bien, cuando la paciente ya tiene una enfermedad como tal, un lupus eritematoso, o una artritis, por ejemplo, o una esclerosis múltiple, lo que se llama la enfermedad, o una alopecia areata, que también es una enfermedad autoinmune. Entonces tenemos que identificar los factores desencadenantes y actuar más radicalmente. Entonces vamos a dejar una dieta, por ejemplo, una dieta del doctor Signalet, francés, que controlaba a sus pacientes de artritis reumatoidea solo con dieta, sin medicamento. Y la dieta de él consiste en quitar granos de todo tipo. ¿Ah, de verdad? Sí, es una dieta paleo se llama, con esa orientación, donde tú comes carne, proteína animal, de pescado, pero que son animales que son criados no con harinas ni con concentrados, que comen pasto o que tienen una alimentación bien controlada. Y también evitas todos los granos de todo tipo. Maíz, garbanzo, lentejas, frijoles, comes habas. más verduras y más frutas de origen ecológico. Y esas proteínas que te dio carne de cordero, pescado. Y trabajaste haciendo ejercicio. Cuando quitas todos los granos y el azúcar completamente, viene un proceso de desinflamación paulatina. Empieza a bajar la inflamación solo con la dieta. Sí, ¿verdad? Porque dieta antiinflamatoria. Claro, entre la inflamación y la acidificación, terreno propicio para cualquier cosa, ¿ves? Claro. Eso con el estrés, bomba. Entonces, cuando trabajamos de esa manera, los pacientes mejoran. Pero, ¿qué pasa? De que la medicina, y vuelvo a hablar mal porque yo me gradué de médico convencional, te ofrece un montón de medicamentos, como decía mi profesor, licencia para continuar. Entonces decía él, usted coma todo lo que quiera, tome todo lo que quiera, fornique, que para eso está la tableta efervescente, ¿va? Haga lo que quiera. Estamos haciendo una medicina sintomática. Ahí está el antiácido, la efervescente, el analgésico, el condón, usted dele. Y incluso son medicamentos que la gente va y se los compra sin receta. Y se empieza, ¿qué tomaste? Eso es bueno, pues ya toma eso y seguí comiendo todo lo que querrás, que para eso esta pastilla es buenísima para el ácido úrico. Es que los placeres nos ganan, Haroldo. Como que el placer nubla la razón y parece que te vale madres el pensar que, a mí no me va a pasar. Oh, sorpresa, sí le pasó. Tanto fue el cántaro al agua que al fin se rompió. Sí, vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentes son?
No tengo el dato exacto, pero lo que sí es cierto es que es mucho más frecuente en mujeres. Ah, no Unas digas. 3 veces más en ¿Tendrá mujeres que que ver que nuestro en hombres. sistema hormonal? Sí, muy bien. Es que me Muy bien, imaginé que eso es muy lo que bien. más nos Las diferencia. mujeres tienen unos receptores en contra de la testosterona, que son los andrógenos, que los hombres no, ¿verdad? Y eso se ha visto que tiene que ver con la mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes en la mujer, la parte hormonal. Pero también son patrones de pensamiento, patrones emocionales que tú sabes que varían un poco, que también tienen que ver, y genéticamente también. Entonces, de alguna manera, las mujeres se enferman más que los hombres, hablando de enfermedades autoinmunes. Pero ojo que también podemos tener el gen del cáncer de seno, por ejemplo, Ajá, y no desarrollarlo nunca. sí, eso lo O el gen que hablamos. tú decías, el que tienen letras HBLA, 23, sí, ¿sí? Que es el de la era, artritis reumatoidea, y no desarrollársete. sí, Si tú estás tomando en cuenta todos los factores preventivos que acabas de mencionar, así es. de una alimentación, ¿verdad? Un manejo de estrés, manejar tus emociones, ¿verdad? Hacer cambios en el ejercicio, delegar tu alimentación, eliminar sí o sí gluten, azúcar, lácteos, asistirte de la fitoterapia como Así la es. equinacia y el propóleo. Reír, yo creo que eso no está valorada. La risa, la La oración, risoterapia, sí, o sea, la oración, la la oración, meditación, todo todo eso. válido. Yo cuando crecí, a mí la única cosa que me hablaban de eso era la oración. Sí, No, no la respiración consciente. Solo te decían, respire. O sea, cuando el muchachito se golpea, sí. que se queda y que ya no vuelven, Haroldo. La importancia de la respiración consciente. O sea, son todas esas pequeñas cosas que sumadas son curativas, o sea, o son Son preventivas. herramientas curativas y al alcance de todos. Claro, Pero tú bien lo dijiste, lo lúdico, el placer. el juego. Sí. El placer y que la sociedad de hoy día te lo ofrece por todas partes. Sí. Está a la orden del día. Por todas partes hay estímulos. Los jóvenes están Los expuestos a una cantidad, niños los niños, sí, están de sobreestimulados. estímulos que son lúdicos, que son de placer. Entonces se acostumbran a estar viendo las series y a estar Sí, picando sí, botanas ahí que no son nada sí, buenas y que esto y que el sí, otro. Y son gente que sí, es sí, obesa, sí. que se inflama. Es una sociedad profundamente inflamatoria. Vean la película Wall-E, Wall-E, que es de este robotito. Sí, Mira a dónde vamos, ahí, hacia ahí vamos, Haroldo. Si hacia ahí va. queremos seguir sin tomar las riendas de nuestra vida y asumir que no es cuestión de la mala suerte, que la vida las trae contra ti, sí que mis papás se murieron los dos de esto, yo también me voy a morir. Concedido, te va a decir la vida. Sí, Puedes tener el gen y no desarrollar la enfermedad. Y puedes no 100%. tener el gen y desarrollar la Sí, de enfermedad. hecho hay estudios en gemelos que tienen los Sí, mismos genes y unos deciden un estilo de vida y otros otro. Y uno desarrolla todas las enfermedades genéticas y el otro no. por el La estilo de vida. diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que es la dependiente de insulina, en la cual las células de defensa atacan las células productoras de insulina, las células beta del páncreas, las atacan. Entonces llega un momento en que ya no producís tu insulina y desarrollas la diabetes. ¿Qué pasa? Ahorita pasó por mi mente. ¿Qué pasa si a un diabético le da pancreatitis? Es grave. Hay mucho chance de morirse. Totalmente, más del 50% de muerte. Es que es de los peores cánceres, dicen, el del páncreas, el del ovario. Yo Bueno, no sé por hablando qué son tan... de cáncer también, por supuesto, también altísimo. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, fue mi paciente, ya no está. Él llegó con un diagnóstico de cáncer de páncreas, cuando yo sabía la quinta parte de lo que sé hoy. Y empezamos, y él, le ofrecieron un tipo de cirugía que se llama Whipple, que es una cirugía que te quita el 90% del páncreas. Es de altísimo riesgo, muy poca gente lo hacen bien en el mundo. ¿Y cómo viví sin En páncreas? Guatemala Con un pedacito de páncreas. funciona, todavía funciona el pedito y con dieta y con cambios. Limitado, pero funciona. Y esa operación tiene un 50% de mortalidad, no solo incluyendo los riesgos quirúrgicos, sino también la recuperación. Pero entonces él me dijo, yo no me voy a operar. Usted mire qué hace, pero yo no me voy a operar. Entonces ya comenzamos a estudiar la relación de los conflictos y las enfermedades del doctor Hammer, ¿verdad? Entonces identificamos bien cuál fue el foco. conflicto, le ayudamos a que él lo trabajara, con los poquitos elementos que teníamos, con cambios nutricionales, con terapia neural, muy famoso equipo de bioresonancia con el BICOM,
que trabaja frecuencias, y él se mejoró. ¿Cuánta vida logró? 10 años. Wow. Y cuando tenía 6 meses de vida. Claro. Pero después pasaron otros conflictos y siempre el mismo tipo de conflictos. El conflicto del páncreas, si no mal estoy, es cuando uno da por hecho que va a recibir algo y pasa algo en el último momento y ya no recibís ¡Tan! Al páncreas. páncreas. Entonces vino él, el primer conflicto me recuerdo fue que él Ese es lo del plato a la boca, se cae la sopa, ¡pum! Páncreas. él daba por sentado que su hija mayor iba a casarse. Y en el momento del anuncio del compromiso, se para el novio a decir que ya no se casa porque la tipa es esto, y el otro, y todos son esto, y el otro, y que ya no. ¡Pum! Esa fue una cosa terrible, un conflicto terrible para el señor, y desarrolló el primer tumor. Después, creo que su madre le había ofrecido también una herencia, y entonces mi terreno, y en el último momento se lo dio a otro hermano. Ya no le dieron su terreno, otra vez. Total que él hizo como 3 páncreas con el mismo conflicto a lo largo del tiempo. Y siempre mejoraba. Pero ya de último estaba mal, ¿verdad? Estaba con mucho ascitis, con líquido abdominal, las piernas hinchadas. Pues como 10 años después del primer diagnóstico. Y lo acompañamos. Entonces él se llamaba Juan José. Entonces él sabía. Me dijo, doctor, yo sé que nos falta poco, pero quiero agradecerle todo el tiempo que me ha acompañado. Pues 10 años más. Y yo me despido aquí de usted, nos abrazamos. Y se fue, tranquilo, en paz. Se fue en paz. Pero sí, páncreas. Y vivió 10 años. Terrible el cáncer de páncreas. O sea que hay formas. Uno siempre tiene que Te buscar insto, opciones. mi amigo, a que grabes videitos, los publiques de eso, de esas historias. Y contando, que ahorita vamos a entrar a esto ya con la parte psicosomática, que es mi parte favorita. Porque por años yo no sabía nada de cuánta relación estrecha había entre mis emociones y mis enfermedades. Claro. La medicina antes no te lo asociaba. Ni Yo ahora. fui- Es raro el médico que lo tome en Es cuenta. totalmente raro. cierto. Fui con el gastroenterólogo y me dice, se rió cuando yo le hice mis comentarios. Sí. Entonces le dije, mire, le invito, como le tengo confianza, le invito a que se actualice, doctor. Usted se puede burlar de eso, pero no tiene idea el daño que le puede hacer a un paciente que no se ha trabajado, y como eso, santa verdad, va a decir qué es lo que usted le está diciendo. Claro. Entonces se quedó así como que, porque yo no me mido, ¿verdad? Para decirla. Ah, sí. Así como te la sueltan, ahí le va un Igual. poquito de su propia medicina. Entonces sí, y le tengo confianza también a este doctor. Entonces le dije, no, le invito a que se informe un poquito más de la relación. Entonces háblanos de la parte psicosomática de las enfermedades autoinmunes. Estabas hablando ahorita del páncreas. Hablabas de los huesos hace un rato, de la desvalorización. Pero recordemos de que dependiendo de la enfermedad, sí también va a ser el tipo de conflicto, la parte de la psique que está afectada. Menciónanos algunos órganos, por Recordate ejemplo. que hay aspectos presentes de algún conflicto muy presente. Por ejemplo, típico, el paciente que tiene una rabia muy grande, una cólera muy grande, o que sufre una pérdida repentina y que lo asaltan y le quitan su salario. Y dicen, ¿ves qué fue después de eso que yo desarrollé diabetes? Dice, por ejemplo. Ah, por el susto. Sí, eso es muy típico y que los médicos se ríen, que dice que no es cierto. Pero yo le pregunto a 10 y 8 me dicen sí, fue a raíz Un de susto. esto. O el tema de las articulaciones que tiene que ver, ya lo dijimos, con el tema de la desvalorización. Igual que los huesos, ¿verdad? Los huesos, sí, el tema de la desvalorización. Y son temas que pueden ser, como dije yo, actuales o pueden ser temas transgeneracionales también. Eso se complica la cosa. Ya no es solo por ti, por todos. Porque hay conflictos que vienen de Tus transgeneracionales y que se repiten los mismos patrones y que uno los vive y los reproduce y por eso también se enferma. La piel, Haroldo. La piel tiene un tema obvio, simbólico, que es la separación. Entonces, cuando yo veo enfermedades de piel, siempre busco el tema separación, ya sea real o virtual, o incluso con animales. Una mascota que se me murió, que yo quería mucho, puedo desarrollar una enfermedad de piel, como un vitiligo o una alopecia areata.
Recuerdo el caso de una nenita que le estaba cayendo por mechones el cabello, que le habían llevado con muchos dermatólogos. Alopecia, alopecia, alopecia. Y platicando con el esposo, esta señora y un bebito de la familia, los cuatro. La niña dijo, sí, es que yo cuando estaba solita me querían a mí, era la princesa, y ahora no me hacen caso. Llegó el intruso llamado hermano. Entonces, era Claro, obvio que ella se claro, sentía se sintió separada. relegada, claro. Le hacían cariño en la cabeza. Y después ya no. Pues sí empezó a botar pelo. Entonces cuando abordamos el tema integral y trabajamos esa parte con la nenita, porque con los niños las flores de Bach son maravillosas. Y todo el tema de la bioresonancia, la homeopatía, pues se curvó. Empezó a Lo, sacar pelo. el aparato digestivo, Haroldo. El aparato digestivo también tiene una parte simbólica, que es la parte de digerir. Entonces nosotros tenemos la capacidad de digerir físicamente toda la parte alimentaria, pero cuando algo tóxico entra a nuestro cuerpo, ¿qué hace nuestro cuerpo? La devuelve inmediatamente. Vómito o diarrea. La primera línea de defensa es vómito o diarrea. Pero cuando esto se hace crónico, permanente, desarrollamos una inflamación de todas las mucosas. Entonces podemos desarrollar esofagitis, gastritis, problemas de intestino delgado, problemas de intestino grueso. Un tema interesante es el SIBO. ¿Has El SIBO y el escuchado? SIFO, sí. Sí. Y que esto en todo el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que también tiene que ver con esos temas de digestión que no se abordan. Casi siempre lo trabajan bastante bien, la medicina funcional, pero no deberían de abordar la parte emocional, lo que no somos capaces de digerir o que no queremos digerir también. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene mucho que ver con miedos, con temor. Y Miedo a la vida, a estar en la vida, a perder la vida. la vida o incluso miedo a enfrentarse a conflictos puntuales en el trabajo, miedo a perder mi posición en un grupo social, ¿sí? Miedo a no tener la capacidad de despegar, de desarrollarme, de progresar. Y los pulmones. Por ejemplo, en la vida animal se da el caso del ciervo viejo que lidera la manada y que es desafiado por el ciervo joven. Entonces, para poder enfrentarse al ciervo joven, el ciervo viejo tiene que ampliar su capacidad respiratoria para tener energía para poder enfrentar al ciervo joven. Entonces, ¿cómo se puede dar eso? Ulcerando los bronquios. Pues aumenta temporalmente el diámetro del bronquio, entra más energía. Imagínate. Pero cuando lo logra vencer, si es que lo vence, va a una etapa de recuperación de esas úlceras. Y esa etapa de recuperación puede ser un cáncer de bronquio, porque hay un sobrecrecimiento de células que van a tapar esas previas ulceraciones. Eso lo pedimos con Hammer. Entonces será un cáncer de bronquios. Y que también hablan, Haroldo, ahorita se me confunde en la mente si tú lo pudieras explicar y aclarar, de cuando está en remisión o cuando cuando ya está en solución, en resolución, cuando ya está resolviéndose el conflicto. No te enfermaste durante el desmadre. Te viene cuando ya la cosa se resolvió. ¿Cómo es Sí, que se llama eso? eso es lo que dije ahorita, que en la etapa de conflicto activo, cuando fue desafiado el ¿El ciervo, susto? él no tenía ningún síntoma. Hizo las úlceras en los bronquios para enfrentar la situación y cuando resolvió empezó a haber un sobrecrecimiento y eso va a ocluir los bronquios y probablemente puede morir en una etapa de resolución cuando ya el conflicto pasó. El colmo sería. Entonces hay enfermedades que se manifiestan en la etapa del conflicto, que son por lo general las enfermedades que te producen insomnio, pérdida de peso, sudoración, manos frías, temperatura baja, pensamientos repetitivos. El conflicto está presente y yo no lo puedo resolver. Cuando estoy con pensamientos obsesivos día y noche. Entonces uno empieza a perder peso. Son enfermedades que se dan en etapa activa. Pero hay enfermedades que se dan, como tú bien lo has dicho, en etapa de resolución. Cuando ya pasó el conflicto, entonces viene mi cuerpo a reparar. Y viene un momento en que repara más de lo que debe y hay un sobrecrecimiento de tejido. Ok. Y esas son las tumoraciones que se van expandiendo. Entonces el paciente tal vez ya no tiene insomnio, ya no tiene tanta pérdida de peso, sino que incluso está muy bien, pero le diagnostican una tumoración en etapa ya del conflicto resuelto. En el riñón, algún tumor o en el hígado.
que también se puede dar. Entonces no es tan sencillo, es complejo. Ok, háblanos del aparato circulatorio porque ese me encanta por la sangre y la familia, o sea, cuando estamos mal familiarmente hablando. Sí, claro, la sangre, ¿verdad? Las raíces, la sangre. Entonces hay problemas en donde tenemos que aumentar la capacidad de las células sanguíneas para poder tener más cercanía con nuestros familiares o para poder tener más injerencia con los familiares. Tenemos que tener mayor capacidad de circulación de la sangre. Entonces cuando se producen ese tipo de enfermedades. O también tienen que haber temas de donde yo soy menospreciado. Entonces eso se da a nivel de la médula ósea. Cuando recibo un tema de discriminación o soy menospreciado, entonces toda esa capacidad celular se disminuye y uno puede debutar con una leucemia o con un linfoma. Son problemas sanguíneos. O la poliglobulia, que es lo contrario, que hacer muchas células de glóbulos rojos porque yo no estoy oxigenándome, porque me están asfixiando. Entonces yo creo más células rojas simbólicamente para poder recibir más oxígeno. Es la poliglobulia, es lo contrario, de la anemia. Mira qué interesante. Todo tiene su significado, todo tiene su parte psicosomática que debe tomarse en cuenta. Claro. Hay que trabajar de manera integrativa. Claro, ves todo lo del Hammer, lo de Salomón Selam, sí. El Claude, ¿cómo se llama el otro que es? Claude Bouvier, él ya murió. Él también, él era doctor. No, era una persona que se dedicó al estudio de todo esto porque creo que vivió algo en lo personal, una tumoración, que él aprendió ese tipo de enfoque y salió adelante, canadiense. Y se dedicaba a platicar de la bioscodificación, hablaba él, Claude Bouvier. Que se puede, cuando tú biodescodificas una enfermedad, encuentran la raíz y viene la solución. O sea, así se puede llegar a remisión, digamos, algo. Sí. O sea, si es realidad entonces que el cuerpo se ataca a sí mismo. Sí, eso quería decir, porque tú me preguntabas fuera de micrófonos. Yo nunca hago eso, pero hoy voy a romper el protocolo. Voy a hablar de mí. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Cuando uno es creado de una manera perfeccionista, ¿verdad? Y muchas veces uno crece con esa idea de que todo tiene que estar nítido, perfecto. En mi caso, que yo tenía que sacar cuadro de honor 10 en todas las materias, porque si no sacaba 10 ya no recibía el premio. Tampoco el castigo, pero el castigo era no recibir el premio, ¿verdad? Entonces, cuando uno crece y sigue con ese patrón y lo repite en su vida diaria, tiende a veces a castigarse de diferentes maneras. Literalmente, los monjes que se latigaban, ¿verdad? Pero también simbólicamente, evitando darse uno una satisfacción, comprarse algo bonito, un compensador, sino que siempre tiene que estar dando, exigiendo. Autoexigiéndose. Entonces, cuando uno entra en esa dinámica de autoexigirse, de autocastigarse, es el tema de las enfermedades autoinmunes. Entonces voy a crear anticuerpos que me van a castigar. Dependiendo del tema del conflicto, me voy a autoagredir. Ese es el tema de las autoinmunes. Y está asociado, así como me autoexijo, malaya que lo hago solo conmigo. Así exijo hacia afuera. Así es. ¿Verdad? Porque el perfeccionismo va para adentro y para afuera. Sí, es un círculo vicioso que te hace daño a ti y hace daño a los demás. Ok. Alguien que haya sido dado ya en remisión y ya tiene varios años, una historia de éxito, Haroldo, de tus pacientes que lograron, se pusieron las pilas, lograron hacer todos esos cambios y que ahorita están ya libres de todo después de que la vieron cercana a la muerte. No necesariamente de enfermedades autoinmunes, aunque sí tengo varias. Tengo una muchacha de 15 años que fue diagnosticada con artritis juvenil y que sufrió todo el proceso, pero hizo cambios ya a tiempo y está aparentemente libre de síntomas ya hace 5 años, tiene 20. Pero recuerdo un caso de una paciente con cáncer de ovario que fue diagnosticado en el examen clínico. Palpé las masas y los ultrasonidos, las tomografías y tenía unas masas enormes en los ovarios. Es un caso muy particular y lo cuento porque no me lo contaron, me pasó. Hicimos la cirugía, extirpamos todo lo que había que extirpar y el patólogo reportó cáncer de ovario. Y entonces yo venía con la patología en mis manos, en el sobre. Y dije, bueno, aquí tengo
el resultado de la operación. Y entonces tienes dos caminos. Uno es, te lo doy y vas con un especialista para que continúe el tratamiento convencional. O dos, me lo guardo y yo voy a hacer lo que considero que es mejor para ti. Entonces me dijo, doctor, yo confío totalmente en usted, la confianza. Ujú. Y haga lo que corresponde y yo no necesito ver eso. Yo estoy tranquila. Y se curó. Sí, hace 15 años. Mira. Entonces trabajamos cambios nutricionales, trabajamos la parte emocional, que yo sabía cuáles eran los conflictos, trabajamos mucho homeopatía, mucha terapia neural, de todo. Hace 15 años y hace poquito la vi en un mercado. Fíjate, tenía años de verla y la vi, rosadita, así. Ay, qué bien se ve, sí, doctor. Ahora soy vegetariana. Vine a comprar sus verduras frescas y todo ahí. Mire, me siento mucho. Era una persona obesa y la vi bien delgadita. Era otra persona. Se transformó Otra totalmente. persona, totalmente. Entonces, cuando uno hace ese tipo de cambios, no tiene el valor de hacerlos, las probabilidades se abren. Claro. Otra cosa importante que siempre yo menciono aquí contigo es la individualidad. Cada caso. Entonces no podemos generalizar. No podemos decir que todas las enfermedades de artritis se van a curar haciendo esto. No hay fórmula. Dirías tú, depende y a veces. No hay fórmula escrita, sino que es individual y eso es un trabajo entre el tratante y el paciente. Ok. ¿Qué nos enseña la medicina complementaria sobre la importancia de la prevención en lugar de esperar a que los problemas aparezcan? Lo mencionamos varias veces a lo largo de la conversación. Lo que nos enseña es de que podemos evitar que el aparecimiento de enfermedades que son incurables Entre o que comillas. nos van a llevar a un desenlace fatal cuando trabajamos con tiempo, cuando hacemos cambios progresivos, cuando nos hacemos conscientes, que es otra palabra que quería mencionar, la concientización de lo que está mal en mí, de lo que puedo enfrentar, de lo que puedo trabajar, buscar ayuda a tiempo. Hay tantas personas que nos pueden ayudar a nuestro alrededor, pero por orgulloso quizás no lo hacemos o porque no nos damos tiempo a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, la medicina complementaria tiene mucho que dar, porque existen medicamentos que van a estimular el sistema inmune, existen medicamentos que van a trabajar contra el exceso de acidez, medicamentos que van a trabajar a nivel nutricional, con elementos tan básicos como el magnesio, por ejemplo, como los aceites omegas, como tantas plantas de fitoterapia que van a mejorar la circulación. Entonces, trabajar en el aspecto preventivo es como alguien decía, en medicina oriental, el médico jardinero es el que más se le paga, que es el médico que evita que te enfermes. Como en la China, ¿no? Sí, en vez del médico bombero, yo lo mencioné alguna vez, que es el que solo está apagando incendios. Entonces, cuando trabajamos como médicos jardineros, tenemos más éxito que cuando ya nos dedicamos a apagar incendios. Como muchos de los colegas que tienen especialidades de este tipo, donde solo dan medicamentos para apagar el incendio. Pero en ningún momento van a apagarlo totalmente, sino van a perpetuar la enfermedad. Muchas veces con desenlaces pues, no esperados. Una forma de fomentar el abordaje de la medicina complementaria, Haroldo, básico, sería lean más al respecto. Totalmente. Consulten con un especialista Totalmente. que Tú me tiene acabas experiencia. de mencionar los blogs. Eso me has animado para que Sí. comience este camino. Desde para que vinieras No hay modo. conmigo a la radio, sí. Ahora hay mucha información. Sí. Antes no. Pero tú tienes cualquier cantidad de pacientes, Haroldo, que puedes enriquecerles la vida con información de otros pacientes con los que has tenido éxito, que se les sigue acompañando, que ya están libres Claro. de eso. Porque para mí eso, ¿sabes cómo es? Como una semita de esperanza. Sí, sí, totalmente. Entonces decía yo que ahora la información está ahí. Está en las redes, está en los blogs, está en los videos de YouTube. Yo miro muchos videos de YouTube. Eso es lo que hago y soy muy selectivo y encuentro una cantidad de información Hay que mucho. es muy útil Sí, para sí mismo y para la familia. sí. Pero lo vuelvo a insistir, tener el valor de tomar conciencia y hacer los cambios que tenga que hacer. Claro. Aunque tengan que pagar un precio. Claro. Es que sin conciencia no pueden hacer nada. Nada. No hay nada. ¿Qué vas a curar si ni siquiera sabes que estás fregado? O sea, Claro. ¿cómo te vas a atender? Hay que concientizarte lo primero Ok. y hacer cambios. ¿Algún mensaje final que les quieras dar a los que creen que nada, sigan quieran seguir creyendo? No, toco madera, no, eso a mí no me va a dar. No, yo soy joven, no, yo como sano, no, yo hago ejercicio. Hay gente que dice, dime tú si es cierto o si no,
gente que le da un infarto jovencito, cuando te digo jovencito es de 40 años o menos, y estaba sano, hacía ejercicio, comía, se cuidaba un montón. Y de edad, igual. Entonces, Sí, ¿cómo sacar a la gente sí es de cierto. mejor me Lo porto he mal visto. y si me Lo he llega que me visto. venga? Sí, Pues es cierto. Pero indudablemente que tú no puedes generalizar. no, Y por no, decir de que, aunque me portaba bien, me enfermé, entonces no sirve portarme bien. Es una falacia. Es una claro. conclusión errónea. Sí sirve portarme bien, porque independientemente que me dé o no me dé, pues yo voy a tener mejor vida. Voy a tener salud, voy a tener una mente más equilibrada, voy a tener más capacidad de gestionar mis problemas, gestionar el estrés. Todo lo que haga en pro del beneficio personal y de mis semejantes va a ser positivo siempre, Sí. independientemente de que te va a dar o no, porque eso a veces es inevitable. Ahí Porque hay, mientras caminemos en esta tierra como seres humanos, estamos expuestos a muchas situaciones. Somos multifactoriales, no somos lineales. No ujú. es A más B es igual a C. Son miles de factores, incluso factores Claro, una misma universales. situación a otra persona no le hace todo el daño que le Así provocó es, a la primera, ¿verdad? así es. Sí. Entonces, independientemente de que podemos estar expuestos a cualquier situación de cualquier tipo que nos puede suceder en cualquier momento, tenemos que vivir en el presente. No nos vayamos ni al futuro, que es la ansiedad, ni al pasado, que es la depresión, sino que vivamos en un presente continuo, tratando de aportar. Siempre, como yo le digo a las personas, les pregunto, mire usted, ¿quién es la persona más importante para usted? Ah, mi mamá. Mis hijos, Error. Mis afuera hijos, siempre, ¿ah? error. Ah, Soy yo. Y la es segunda, usted. soy yo. Y la tercera, soy yo. Mm, Entonces, cuando yo comprenda que yo soy la persona más importante del mundo y empiece a trabajar en pro de mi beneficio, haciendo cambios mm, en todo sentido, como los que hablamos aquí, voy a estar mucho mejor viviendo claro. el presente, Eso es, disfrutando de la vida eso es el póngase usted primero la mascarilla y ayudando y después ayude a a otros. los demás. No puede ayudar a nadie si primero usted no está bien. Porque si no lo hago, pues tarde o temprano voy a tener situaciones que no van a ser agradables para mí y no voy a poder afrontar cuando llegue el momento una situación difícil. Y ahí, ¿sabes qué me hiciste pensar? Me hiciste recordar cuando estabas diciendo hace un ratito de hacer las cosas bien y te va a dar algo o hacer las cosas mal y nunca te da nada. Pensé en Anita Moorjani, que ella en su libro de Dying to be Me, o sea, muero por ser yo, muriendo por ser yo, eh, dice, yo me pude dar cuenta en el otro reino porque ella muere aparentemente para estar al otro reino y ahí es donde ve a su papá muerto, a su amiga, su mejor amiga que había muerto de cáncer también. Y dice, yo ahí me pude dar cuenta que sí es cierto, yo comía sano, yo tomaba suplementos, yo hacía ejercicio, yo mil cosas para cuidarme, pero lo hacía desde el miedo. Miedo a enfermar, miedo. Y las cosas no se hacen desde el miedo, se hacen desde el amor. Por amor A mí me primero. cuido, claro, o sea, porque quiero tener una salud buena, un sistema inmunológico fuerte, yo como sano, no por Así miedo a es, enfermarme, así es. ¿verdad? Porque son dos puntos de partida totalmente diferentes. Entonces Dos ella, energías distintas. cuando ella lo explica, yo dije, wow, qué simple y qué Qué grande profundo. es esa verdad. Simple y profundo. ¿Desde dónde estoy surgiendo a Desde el amor por el cuidarme? miedo. Desde el amor o desde el miedo. Y la mayoría lo hacemos desde el miedo, Haroldo. Así es. Porque la Porque- ignorancia es la Porque prima hermana del miedo. así nos educan desde chiquitos. Claro, Porque la sociedad así trabaja, desde el miedo, desde el claro. profesor que te Claro, amenaza. es que ¿qué nos dijeron del amor? Ahorita cuando tú decías primero yo, segundo yo y tercero yo, qué egoísta, ay, qué bárbaro. Eso es lo que nos enseñaban. No, primero, que quieren los demás. Usted sea gentil, sea servicial, sea amoroso, todo es hacia afuera, pura pala, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ay, si no te va a dar algo en el páncreas. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama Uno- amor propio. claro, Cuando yo me pongo a mí primero. es tan propio que, Y si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Voy a tener claro. más capacidad de dar, de apoyar, de mejorar, pero si yo estoy mal, por más que me esfuerce, el apoyo que dé no va a ser igual que si yo estoy bien. Claro. Eso es clave, estar bien. Así que, por favor, aprendamos sobre qué son las enfermedades autoinmunes. Ya Haroldo nos dio aquí una serie de recomendaciones a tomar en cuenta. Yo te quiero dejar una pregunta que dice, ¿qué hábitos podrías incorporar hoy, por pequeño que sea, hoy, aquí y ahora, para fortalecer tu sistema inmunológico?
desde tus horas de sueño, tu hidratación, tu risa, tu alimentación acorde a tus necesidades. Vayámonos tras la medicina preventiva. Acompañémonos de médicos jardineros, no de médicos bomberos. Entonces, para poder decir, mire, señora, usted vino a tiempo. O sea, este es el momento. No le tema al diagnóstico, no vea su diagnóstico como sentencia. Es cierto, los médicos han estudiado para acompañarnos, pero tampoco son dioses. Entonces, si usted aprende a hacerse responsable, se rodea de los expertos de su salud física, emocional, espiritual, nutricional, usted va a ver grandes mejoras en su vida. Y aunque a uno le toque morirse joven, Haroldo, de 40, de 50, de 60, de 70, de la edad que sea, la idea es vivirlo lo más bonito. Sí. El tiempo que nos den, el tiempo que sea determinado, vivirlo bien. Claro, para acabar con agradecimiento. Como dijo Amado Nervo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Así es. Y en la medida que uno se siente bien, en esa medida busca ayudar a sentirse a los demás a estar bien también. No podemos hacer todo, como dijo Haroldo, las palabras de un médico son: lo primordial es curar. Si no puede curar, busca aliviar. Y si no puede aliviar, busca acompañar a que esta persona, si va a morir, tenga un buen morir. Y que igual tu último periodo de vida tenga calidad, ¿verdad? Para que puedas tú trascender amigablemente. O sea, es que también eso creo que tenemos que trabajarlo, Haroldo, que todos vamos a morir. De una u otra cosa, más tarde, más temprano. Después. Garantizado. Ley de vida. Claro. Entonces, dice que el miedo a la muerte nos viene del miedo a no saber vivir la vida. O sea, de nuestra incapacidad de no haber aprovechado la vida y haberla vivido con gozo, con gratitud, con alegría, con todo. Es porque no sabemos, por eso es que no sabemos enfrentar la muerte. Así que gracias, Haroldo. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Haroldo Cabrera Mancio? Sus redes sociales, en Facebook, IMC Cabrera Mancio, que es Instituto de Medicinas Complementarias, eso quiere decir IMC. En Instagram está también como @IMC Cabrera Mancio y su página web imcguate.com. Gracias nuevamente, mi amigo, por haber estado con nosotros. A ti. Hasta pronto. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.